Bueno, y ahora sí vamos a explicar lo que es la medalla milagrosa. Todos la tenemos, ¿no? Bueno, esperemos que todos la tengan y la usen con mucha devoción. Y en la parte de adelante vemos que está la siguiente ejaculatoria. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Muy importante. Oh María concebida sin pecado. Nuestra Señora está aquí manifestando que ella es inmaculada, que ella es la Inmaculada Concepción, que ella nació sin las manchas del pecado original, que los méritos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ella ya los tenía porque Dios quiso así, antes de que nuestro Señor muriera en la cruz. Entonces ella aquí ya está declarando que es la Inmaculada Concepción. Después tiene los pies sobre el globo y la serpiente. El globo es el mundo, ¿no? La serpiente es el demonio, y ella con su talón aplasta la cabeza de la serpiente. Y esto es muy importante. Nuestra Señora ya venció al demonio. En los días de hoy, que parece que está todo perdido, como les decía antes, que el demonio es el que va a reinar, el que va a triunfar. No, el demonio es un eterno derrotado, es un fracasado completo. Y Nuestra Señora, cuando el demonio trata de morderle su talón, que es la parte más baja del ser humano, el talón ¿para qué sirve? para nada sirve el talón, para pisar. Entonces Nuestra Señora con la parte más baja aplasta la parte más noble del demonio, que es su cabeza. Y por más que el demonio quiera morderle, hacerle lo que quiera, él ya está derrotado porque Nuestra Señora la aplasta completamente. Y nuestro fundador, Monseñor Juan, él decía que nosotros los heraldos tendríamos que pedir ser el talón de Nuestra Señora, que Nuestra Señora nos use a nosotros como talón para pisar la cabeza del demonio. Y todos los que participan de la familia de los heraldos hacen parte de ese pedido de nuestro fundador. Todos con nuestras obras, con nuestra vida, con nuestro amor a la Santísima Virgen, debemos ser como ese talón que aplasta y le dice: tú en esta tierra no tienes nada que ver. Esta tierra es de nuestro Señor Jesucristo por manos de la Santísima Virgen. Entonces, muy interesante esa figura en la medalla. Y después, como decíamos, están los rayos que salen de sus manos, que son, que dice, por medio de su intercesión nos envía gracias a la tierra. Y esto es muy interesante también, porque es uno de los dogmas que esperamos con mucha confianza que sea declarado pronto, que Nuestra Señora es medianera de todas las gracias, que todas las gracias que reciben los católicos, los cristianos, los hombres, todas las gracias Dios las manda por medio de Nuestra Señora. Y es lo que Nuestra Señora está mostrándonos aquí en la medalla, que ella es medianera de todas las gracias, que todas las gracias pasan por medio de ella. Es muy interesante este punto. Giramos la medalla y tenemos las 2 estrellas que simbolizan los 12 apóstoles que representan la Santa Iglesia Católica. La Santa Iglesia Católica. Después, muy interesante también, la cruz y la M entrelazadas. Y abajo los 2 corazones. Y aquí es algo muy interesante también, porque en un corazón, están las espinas, que es el corazón de nuestro Señor Jesucristo, y el otro corazón está el gladio atravesando lo que es el corazón de Nuestra Señora. Y son los corazones que sufrieron en la pasión. Y está la cruz entrelazada en la M de María. Que Nuestra Señora, ¿qué quiere decir eso? Que Nuestra Señora nos lleva a la cruz, a nuestro Señor Jesucristo. Y que la cruz, que nuestro Señor vino al mundo por medio de María. Y que el corazón de María y el corazón de Jesús son un solo corazón. Sufrieron lo mismo en la pasión. Por lo tanto, aquí Nuestra Señora está declarando que ella es corredentora. Entonces, muy interesante, porque son esos 2 dogmas que todos los católicos esperamos. Por un lado, la medianera de todas las gracias. Por otro lado, la corredención de Nuestra Señora. Que ella participó y ya pasó los sufrimientos, interiormente, los mismos sufrimientos que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y además, evidentemente, el amor, corazones, el amor que ellos tienen por cada uno de nosotros, por cada uno de esos hijos que lleva con devoción esa medalla al pecho. Así que es súper interesante, ¿no, hermano Juan Andrés? Claro que sí, está espectacular. Sí, sigue gente todavía conectada, ¿no? Qué pena. Sí, ya somos casi 1000 asistiendo a esta charla, hablando sobre Nuestra Señora.
Bueno. Y la gente no quiere que termine. Sí, que por porque ya se favor nos fue la cuente hora. todo, que no vamos a que no cortar. esconda nada y que si no termina segunda parte. Así que Vamos en a esas cortar estamos. porque ya se nos va la hora. Bueno, ¿cómo fue que se empezó a conocer la medalla milagrosa? En el año 1832, bueno, ya el padre Aladel había hablado con el arzobispo, y el arzobispo, todo lo contrario que él pensaba, para que ustedes vean a veces que nosotros sentimos una inspiración de Dios, o Dios nos manda una misión, y a veces el demonio nos mete cosas en la cabeza. Uy, no, ¿qué van a decir de usted? Van a tildarlo de loco, van a tacharlo de fanático. Él fue, habló con el arzobispo quedó súper interesado y mandó a que se hiciesen las primeras 20.000 medallas en una casa famosa en París que se llamaba la Casa Vachette. Se mandaron a hacer las 20.000 medallas primeras, estaban en la fabricación cuando entra en París una epidemia terrible de cólera, una epidemia que venía de Rusia, pasando por Polonia, llega a Francia, y las hermanas de la Caridad, que ellas evidentemente eran de las que cuidaban más a los enfermos, ellas describen que era una enfermedad terrible, que coronavirus ni que nada, era en un día una persona joven, saludable, se convertía en un esqueleto. Decía que la persona se envejecía en un solo día, se destrozaba y se moría. La primera semana se calcula que murieron 18.000 personas, la primera semana de epidemia, solo en París, pero dicen los números oficiales que fueron más de 20.000. Y las primeras medallas las entregaron las primeras 1.200 medallas en plena epidemia de cólera, y las hermanas empezaron a ponérselas a los enfermos. Y milagrosamente, la medalla era llamada la medalla de la Inmaculada. Y como empezó a hacer tantos milagros esta medalla en los enfermos, todo el mundo empezaba a decir que era una medalla milagrosa. Y pedían, por favor, tráigame la medalla milagrosa, la medalla milagrosa, la medalla milagrosa. Y por eso fue que empezó a llamarse la medalla milagrosa, después de esa epidemia de cólera en París. Bueno, hermano Juan Andrés, 5 minutos más y nos vamos. Después, otra profecía que se cumplió. En el año 1870, a los 40 años de la primera aparición, llegó el momento del gran peligro en París, con los horrores de la Comuna. La Comuna fue, como les decía, el primer intento de instauración del comunismo. Como decíamos, París era como una especie de tubo de ensayo de lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué pasó? Después de la guerra franco-prusiana, la Guardia Nacional abandonó, por así decir, la defensa de París, y grupos anarquistas y ateos tomaron la defensa de París y consiguieron expulsar a los prusianos. Y ellos quedaron gobernando París. Dos grupos, los anarquistas y los prusianos. Y incluso el propio Marx dice que fue la primera vez en la historia que el proletariado consiguió gobernar un país. Claro, después esto duró 60 días y después ahí ya vienen temas históricos que no vienen al caso, pero fue una cosa terrible. ¿Por qué? Porque siendo movimientos ateos y anarquistas, principalmente ¿a quién van a perseguir? A la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica predica justamente todo lo contrario a lo que ellos predican, ¿no? Que no hay nadie superior a nadie, que nadie puede ser regido por nadie, y lo que la Iglesia predica es que hay un Dios que está por encima de todos nosotros y que hay unas leyes que debemos que cumplir, ¿no? Muy, muy, muy claro. Entonces con los horrores de la Comuna, y se dio el fusilamiento del arzobispo Monseñor Darbois y muchos otros sacerdotes. Vamos a ir pasando. Se dio la famosa masacre de la Rue Axo, que fue donde murió Monseñor Darbois, que ellos fueron tomados presos, incluso dicen que fueron torturados, y después los sacaron, y la turba que estaba presente los fusiló, y entre ellos al arzobispo de París y varios sacerdotes y muchas religiosas también que habían sido tomadas presas. Las hermanas de la Caridad, como habían luchado tanto contra la epidemia del cólera e incluso cuidaban pues enfermos, niños huérfanos, ancianos, ellas habían sido declaradas como una congregación de bien público. O sea, fueron un poco más respetadas por eso al inicio, pero mismo así después ellas fueron sacadas del convento y obligadas a no usar más su hábito. Y la Santísima Virgen, por inspiración, le dijo a Santa Catalina que ellas iban a salir del convento, pero que en menos de un año iban a regresar nuevamente
a celebrar la fiesta de la realeza de María y que la Santísima Virgen se iba a encargar de proteger al convento. Dicho y hecho. Salieron las hermanas, estuvieron un tiempo sufriendo bastante, sin hábito, como les digo, y en menos de un año estaban nuevamente de regreso y el convento estaba como si no hubiese pasado absolutamente nada. También una protección de Nuestra Señora. Bueno, hermano Juan Andrés, vamos terminando. Uy, está la historia de Ratisbón. Bueno, uno de los mayores milagros, lo resumo, que se dio fue el de este judío, Alfonso, en la época, Tobías Ratisbón, que él era un banquero judío emparentado con los Rothschild, y él tenía un odio grandísimo a la religión católica. ¿Por qué? Porque su hermano, que era judío, se había convertido al catolicismo, entonces él odiaba la religión católica. Y él, por negocios, estaba en Roma con un amigo, y el amigo le dijo que, en muestra de la amistad, que usase una medalla que le iba a dar y que rezara una oración. Entonces le dio la medalla milagrosa y le dio la oración del Acordados de San Bernardo, que lo hiciese por 9 días. Y este Ratisbón, por demostrar que todo eso que él tenía era, que no le tenía nada de miedo a eso que le estaban poniendo y que todo era falso y que era una fábula y que era una mentira, lo iba a usar para demostrarle que era todo eso, todo falso. La cosa es que él comienza a usar la medalla, comienza a rezar la oración, y estando ahí en Roma con su amigo, que su amigo entró ahí a la iglesia de San Andrea del Efrate, que es una iglesia que está muy cerca ahí de la Fontana de Trevi. Todo el mundo va a visitar Roma, la Fontana de Trevi está ahí al ladito, es una iglesia lindísima. Ratisbón estaba fuera de la iglesia, no quería entrar, pero ve que su amigo se demora en salir, entra a buscarlo, y a las tantas pasa delante del altar de Nuestra Señora, y Nuestra Señora se le aparece tal como se le apareció a Santa Catalina. Y Ratisbón, sin que Nuestra Señora le dijese nada, él entendió todo, que esa era la religión verdadera y que él tenía que convertirse, y que todo había sido por la devoción de la medalla milagrosa. Que él ni devoción tenía, él la usaba por ese compromiso que había hecho con su amigo y rezaba esto por compromiso. Entonces imagínense las gracias que puede haber en nuestras vidas si usamos con devoción esa medalla. Y después él se hizo jesuita, y después fue a Jerusalén, incluso fundó una congregación para convertir a muchos judíos a la religión católica. Bueno, hermano Juan Andrés, yo creo que hay que parar. Bueno, aquí lo último, el último slide. Bueno, Santa Catalina recibió también luces proféticas sobre un futuro gran triunfo de la iglesia, ¿no? Esto es muy importante. Ella ya después, antes de morir, Nuestra Señora le iba, como les decía, le iba iluminando cosas en su oración, y le reveló lo siguiente: «Oh, cómo será bello oír decir: María es la reina del universo, particularmente de Francia, y los hijos con transbordes de alegría gritarán, y de cada persona en particular, este será un tiempo de paz, de alegría y de felicidad que será largo. La Santísima Virgen será portada en estandarte y dará la vuelta alrededor del mundo». Esto es súper interesante. Ella, en cierto sentido, también está anunciando ese reino de María, que todos nosotros estamos esperando, que también fue anunciado en Fátima, que fue anunciado por San Luis Guillón de Montfort. Un reino en que María sea la reina de este mundo y Jesús sea el rey de este mundo, y sea una época larga de paz, que no se ha dado. Un mes antes de fallecer, anunció: vendrán grandes catástrofes, la sangre correrá por las calles, por un momento se creerá todo perdido, pero todo será ganado. La Santísima Virgen es quien nos salvará. Sí, cuando esta Virgen, ofreciendo el mundo al Padre Eterno, sea honrada, tendremos la paz. Pero antes de la victoria... Uy, se cayó el micrófono, es una señal esto. Antes de la victoria tiene que venir una purificación. Tranquilo, yo creo ya. Tiene que venir una purificación sobre el mundo, que es lo que describe aquí Santa Catalina. Entonces hay que rezar mucho, porque son días muy duros que la humanidad pasará, pero que desembocarán en ese reino prometido por la Santísima Virgen, también en Fátima, y por la Santísima Virgen a Santa Catalina Labouré. Bueno, Santa Catalina fallece, años después su cuerpo es exhumado, estaba incorrupto el cuerpo, y el médico que la fue a revisar, increíblemente, parecía que estaba viva, le abre el párpado y los ojos azules, cristalinos, bellísimos que tenía la santa estaban completamente intactos. Y el médico, ¿qué fue lo que dijo? Claro, los ojos que habían visto a la Santísima Virgen no podían ser comidos por los gusanos. Y evidentemente, ¿no? Qué bonito que Nuestra Señora, esos ojos que la contemplaron y que tantas gracias
han dado para la humanidad a través de ese mensaje que ella transmitió. Ella los quiso preservar para que sea una muestra más de la autenticidad de ese mensaje para nosotros en este día.